Mis hermanos, Dios me los bendiga a todos ustedes. Bueno, mis hermanos, pues se llegó el momento de compartir el capítulo 15 del Evangelio de San Mateo, que hoy en este día le voy a compartir y discernir en el nombre de nuestro Dios. Vamos a aprender qué es lo que nuestro Dios espera de nosotros, cómo Él quiere que nos comportemos, cómo quiere Él que caminemos en este camino hacia su encuentro. Le invito a que lo leamos invocando a las tres personas divinas, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Unos fariseos y maestros de la ley habían venido de Jerusalén. Se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los antepasados? No se lavan las manos antes de comer. Jesús contestó: ¿y ustedes por qué quebrantan el mandamiento de Dios en nombre de sus tradiciones? Pues Dios ordenó: cumple tus deberes con tu padre y con tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre debe ser condenado a muerte. En cambio, según ustedes es correcto decir a su padre o a su madre: lo que podías esperar de mí ya lo tengo reservado para el templo. En este caso, según ustedes, una persona queda libre de sus deberes para con su padre y su madre, y es así como ustedes anulan el mandamiento de Dios en nombre de sus tradiciones. Qué bien salvan las apariencias. Con justa razón profetizó Isaías de ustedes cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinde no sirve de nada. Las doctrinas que enseña no son más que mandamientos de hombres. Luego Jesús mandó acercarse a la gente y les dijo: escuchen y entiendan. Lo que entra por la boca no hace impura a la persona, pero sí mancha a la persona lo que sale de su boca. Poco después los discípulos se acercaron y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se han escandalizado de tu declaración? Jesús respondió: toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. No les hagan caso, son ciegos que guían a otros ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Entonces Pedro le pidió: explícanos esta sentencia. Jesús le respondió: ¿también ustedes están todavía cerrados? ¿No comprenden que todo lo que entra por la boca va al estómago y después termina en el basural? En cambio, lo que sale de la boca procede del corazón, y eso es lo que hace impura a la persona. Del corazón proceden los malos deseos, asesinatos, adulterio, inmoralidad sexual, robos, mentiras, chismes. Estas son las cosas que hacen impuro al hombre, pero el comer sin lavarse las manos no hace impuro al hombre. Jesús marchó de ahí y se fue en dirección a las tierras de Tiro y Sidón. Una mujer cananea que llegaba de ese territorio empezó a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mi hija, está atormentada por un demonio. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos se acercaron y le dijeron: atiéndela, mira cómo grita detrás de nosotros. Jesús contestó: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer se acercó a Jesús y, puesta de rodillas, le decía: Señor, ayúdame. Jesús le dijo: no se debe echar a los perros el pan de los hijos. La mujer contestó: es verdad, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en aquel momento quedó sana su hija. De allí Jesús volvió a la orilla del mar de Galilea y subiendo al cerro se sentó en ese lugar. Un gentío muy numeroso se acercó a él, trayendo mudos, ciegos, cojos, mancos y personas con muchas otras enfermedades.
los colocaron a los pies de Jesús y Él los sanó. La gente quedó maravillada al ver que hablaban los mudos y caminaban los cojos, que los lisiados quedaban sanos y los ciegos recuperaban la vista. Todos glorificaban al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente, pues hace ya 3 días que me siguen y no tienen comida, y no quiero despedirlos en ayunas, porque temo que se desmayen en el camino. Sus discípulos le respondieron: estamos en un desierto, ¿dónde vamos a encontrar suficiente pan como para alimentar a tanta gente? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Respondieron: 7 y algunos pescaditos. Entonces Jesús mandó a la gente que sentara en el suelo. Tomó luego los 7 panes y los pescaditos y dio gracias y los partió. Iba entregándolos a los discípulos y estos los repartían a la gente. Todos comieron hasta saciarse y llenaron 7 cestos con los pedazos que sobraron. Los que habían comido eran 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Después Jesús despidió a la muchedumbre y subió a la barca y fue al territorio de Magadán. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Como siempre, estos hermosos evangelios donde Jesús hablaba a aquel gentío, ahora nos está hablando a nosotros. En aquel gentío le decía a los fariseos que ellos anulaban los mandamientos del Señor. Estos fariseos, hermanos, eran unas personas que observaban aparentemente la ley, pero no como Dios lo quería. Por ejemplo, ellos eran personas muy ambiciosas, amaban el dinero y hacían que las personas dieran al templo ese dinero y se olvidaran de sus padres. Es un gran pecado, hermanos, que nosotros nos olvidemos de nuestros padres, así como dice aquí: ustedes, ¿por qué quebrantan el mandamiento de Dios en nombre de sus tradiciones? Pues Dios ordenó: cumple tus deberes con tu padre y con tu madre, y también el que maldiga a su padre o su madre debe ser condenado a muerte. Tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre. No podemos estar dándonos golpes de pecho en la iglesia, según nosotros, sirviendo a nuestro Dios como lo hacían los fariseos, y teniendo descuidados a nuestros padres. Tenemos que ayudarles con lo que podamos, que ellos no se sientan solos. Hay que visitarlos y de esa manera agradamos a nuestro Dios. Tenemos que hacer lo que Dios quiere. El 4º mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre. Si fallamos en ese mandamiento, estamos fallando en todos. Estos fariseos, la cuestión era que tenían que lavarse las manos antes de comer. Y aquí Jesús les dice que la persona no queda impura por comer con las manos sucias, sino la persona es impura cuando hace todo lo contrario, cuando deja que toda la maldad entre a su corazón, cuando dejamos que todo lo que desagrada a nuestro Dios entre a nuestras vidas y le damos cavidad al odio, a la sensualidad, como dice aquí, al robo, a tantas cosas, hermanos. De esa manera somos impuros. Aquellos pensaban que con lavarse las manos ya eran puros. No es malo lo que entra por la boca, como dice Jesús, sino lo que sale de la boca. De nuestra boca a veces tristemente salen cosas terribles y eso nos hace impuros, hermanos. Ojalá que tengamos conciencia y en este día le pidamos mucho al Espíritu Santo para que dejemos de decir cosas desagradables y que realmente actuemos con rectitud, que estemos dispuestos a ayudarnos mutuamente y de esa manera estamos haciendo la voluntad de nuestro Dios. Es un pecado grande, hermanos, cada vez que nosotros consentimos el mal en nuestras vidas, nos estamos destruyendo. Aquellos no eran conscientes. Ellos creían que con lavarse sus manos y purificarse ya estaban bien sanos y estaban más enfermos que los enfermos que Jesús sanó en aquel entonces. Aquí también nos habla de una mujer. Esta mujer era pagana y tenía una hija enferma
esta mujer fue a suplicarle a Jesús. Fíjese bien, Jesús no le contestó nada. Aquí dice en el versículo 23, pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos se acercaron y le dijeron, atiéndela, mira cómo grita detrás de nosotros. Jesús quiso dar una enseñanza en aquel entonces, a aquel gentío y ahora a nosotros. No es que Jesús ignorara a esta mujer, Él sabía el corazón de esta mujer, Él sabía la fe que esta mujer tenía. Fíjese bien, Jesús le dijo unas palabras que prácticamente eran una ofensa, pero esta mujer, en lugar de responder agresivamente, respondió con humildad. Le dijo, no se le debe dar el pan a los perros. En aquel entonces, el pueblo judío creía que todos los que eran paganos eran perros. No se consideraban como algo bueno, sino algo malo. Y esta le contesta, sí, Señor, es verdad, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa. Y al oír esas palabras llenas de humildad, Jesús le dice, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Jesús quiso enseñar a aquel gentío y ahora nos enseña a nosotros cómo debemos nosotros pedir. ¿Cuántas de las veces nos acercamos a Jesús ordenándole a Jesús? Seamos humildes, pidamos con humildad como esta mujer le pidió con humildad, reconociendo que Él era Dios. Ella había oído hablar de Jesús, sabía de esos milagros. Y aquí también nos habla que Jesús sanó a muchos enfermos y la gente quedaba maravillada al ver que los cojos caminaban, que los ciegos veían, que los enfermos quedaban sanos. Quedaron maravillados y glorificaban a Dios. Ojalá que nosotros también tengamos los ojos abiertos para ver las maravillas que Jesús sigue haciendo. A veces leemos la Santa Palabra y creemos que esos milagros que hizo Jesús ya no los hace. Los sigue haciendo, hermanos, en cada uno de nosotros. Sigue sintiendo compasión, como dice aquí, que no quería despachar a la gente sin comer. Así es nuestro Dios. Él siente compasión de todo lo que estamos viviendo. Acerquémonos a Él. Contémosle todo lo que estamos viviendo. No hay nada más agradable para nuestro Dios que nosotros nos acerquemos con toda confianza a contarle nuestras penas. Y de esa manera, hermanos, estaremos reconociendo a nuestro Dios. Compartamos la comida, así como los discípulos en aquel entonces dijeron, ¿de dónde vamos a sacar tanta comida para darle a esta gente? Hagamos esfuerzos, hermanos. En esta actualidad hay muchas personas que no tienen que comer y Jesús siente compasión de esas personas. Y Jesús ha dispuesto nuestros corazones para que nosotros les ayudemos. Yo le invito a que no pase de largo cuando alguien le pida. No importa que esa persona le pida para otra cosa, usted dele, usted cumpla con su deber de hijo de Dios, compártale lo que pueda. Y si no tiene, no comete pecado, pero si tiene la bolsa llena de dinero y le dice a esa persona que no tiene, comete un pecado. Es una persona dura que nada más se limpia por fuera y por dentro está sucia, así como los fariseos. Una vez que Jesús les dijo cuántos panes tienen, ellos contestaron 7 y algunos pescaditos. Jesús imploró la misericordia del Padre. Sabía que su Padre siempre lo escuchaba y que siempre estaba dispuesto a ayudarle. Jesús bendijo los alimentos. Y esto nos tiene que dar una gran enseñanza a nosotros también, hermanos, de darle gracias a nuestro Dios. Nunca se lleve los alimentos a su boca sin darle gracias. Dígale gracias porque ese día papá Dios le ha dado ese alimento. No es por sus fuerzas, sino es porque Dios obra maravillas. San Agustín, cuando él todavía no estaba convertido, él creía que todo lo que él tenía, que todo lo que él poseía, era porque él era inteligente. Y Santa Mónica, su madre, que siempre fue una santa, le dijo que todo lo que él tenía
que todo lo que él sabía era porque Dios se lo había dado. Y todas esas palabras que Santa Mónica le decía a San Agustín hacían hueco, hacían estrago en el corazón de San Agustín. Él se quedaba pensando, meditaba como la Santísima Virgen María, y así fue como él llegó a la conversión. Tenemos que reconocer que si tenemos una buena posición no es porque nosotros seamos inteligentes o porque hayamos estudiado. Es Papá Dios que le ha parecido bien darnos para que nosotros ayudemos a los demás. Aquí dice al final de este evangelio, en el versículo 38, los que habían comido eran 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Después Jesús despidió a la muchedumbre, subió a la barca y fue al territorio de Magadán. Fíjese bien, 4,000 hombres. Sabemos que en aquel entonces los niños y las mujeres no se contaban. Solamente los hombres se contaban. 4,000 hombres con 7 panes y unos pescaditos fueron alimentados y sobró comida. Cuando nosotros tenemos esa confianza en Dios de que podemos ayudar a las personas y que no nos va a faltar nada, crea que nuestro Dios lo va a hacer. Bien importante que no seamos miserables, porque nuestro Dios es el que obra maravillas. Esas mismas maravillas que obró en el pasado Jesús, las sigue obrando en nosotros, y nosotros le pedimos que rinda esa comida y que podamos compartir y comer todos como Él lo hacía. Aquí también dice algo importante, el versículo 38, después Jesús despidió a la muchedumbre. Cuando termina la Santa Misa, el sacerdote siempre está en la puerta de salida despidiendo a la gente. Esto mismo lo hizo Jesús en aquel entonces. De ahí viene que nuestro sacerdote despida a la gente. Jesús también lo hizo una vez que los alimentó. En la Santa Iglesia nos alimentamos del cuerpo de Cristo, de la palabra viva que es Jesús, y nuestro sacerdote que ejerce ese ministerio con la gracia y el poder del Espíritu Santo hace lo mismo que Jesús. Ojalá que nosotros también seamos compasivos y misericordiosos y no tengamos muchas reglas como los fariseos, pero reglas sin amor, sino reglas con amor, siempre pensando qué es lo que quiere Dios de mí. Le invito a que lea este evangelio. Yo nada más toqué unos pequeños puntos. Léalo bajo la luz del Espíritu Santo para que nuestro amado Señor Jesús le hable a su corazón y cambie su forma de pensar. Cada vez que leemos la palabra, Jesús nos va transformando. Que María Santísima, nuestra Madre que vivió la palabra, le dé fuerza, fortaleza para seguir caminando en este camino hasta encontrarnos con nuestro Dios. Bendiciones.